Mauricio Pozo llega al gobierno de Lenín Moreno como su cuarto ministro de Economía y Finanzas tras la salida de Richard Martínez. Empieza su gestión cuando su antecesor anunció haber logrado un importante acuerdo con el Fondo Monetario, además de otros importantes créditos cuyos fondos, se dijo, irían a cubrir proveedores, profesionales impagos, trabajadores que esperaban también sus recursos y más. Ministro Pozo, bienvenido, buenas tardes. El Frente Unitario de Trabajadores y otros se preparan para ir a las calles. Uno de los gritos de protesta, sin duda, tendrá que ver con el incumplimiento del Ministerio de Finanzas con los trabajadores. Por ejemplo, los profesionales de la salud que tenían que ser vinculados de acuerdo a la ley humanitaria y a quienes usted ya les dio un baldazo de agua fría al decirles que no había dinero para hacerlo. Ahora, en el día del paro, ¿qué les dice? Buenas tardes, Tania, gracias por la entrevista. Creo que las declaraciones que yo realicé días atrás fueron absolutamente claras. Lo que he dicho es que nosotros requerimos hacer el espacio presupuestario necesario y buscar la liquidez necesaria para poder cumplir lo que está en el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario y en el reglamento respectivo. Ahí también es muy claro lo que se establece. Pueden vincularse aquellos que estuvieron directamente trabajando en ese tipo de actividades por concepto de la pandemia, así como tenían que haber registrado o estar inmersos en contratos ocasionales o de otra naturaleza. No es la persona que pasaba por la calle en esos días o el camillero de una clínica privada el que también va a tener acceso. Entonces, sobre esa base y en base al reglamento, nosotros estamos encontrando las formas de ir gradualmente atendiendo esto en función, como digo, del espacio presupuestario y de la liquidez. Así que yo no he dicho que no voy a cumplir. No, yo tampoco he dicho que usted no va a cumplir. Usted dijo que lo haría en el menor tiempo posible. Pero el menor tiempo posible puede ser un día o un año. No es un plazo de esa magnitud porque son 6 meses realmente lo que se establece. ¿Puede aventurarse a un plazo? Yo no quiero errar en fechas, pero sí le puedo decir algo. Del monto, del número de personas que están pensando, alrededor de 2.000 personas ya están dentro del presupuesto y del rol. Entonces, esas personas, por ejemplo, ya podrían tener acceso de manera prácticamente inmediata. En las mesas de trabajo que hemos estado como ministerio participando, conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo, ya se va a establecer ese tema de tal suerte que vayamos gradualmente evacuando. Le insisto, ¿podría aventurarse a un plazo? El plazo es inmediato para la primera parte de las personas. ¿Inmediato cuánto? ¿Cuándo? En esta semana, semana. Conforme vayamos abriendo los espacios, podrán irse vinculando las otras personas, pero siempre dentro del espacio presupuestario y dentro del programa económico, que es lo básico que hay que preservar. Como ministro de Finanzas, sin duda debe resolver asuntos complejos como este, pero ¿cómo explicar a los trabajadores que ellos sí son la prioridad del Estado? Una de las críticas a su antecesor era su cumplimiento hacia afuera, dejando los ahogos hacia adentro, como dirían nuestros mayores, con todo respeto, oscuridad de casa y candil de fuera. ¿Usted cómo va a cambiar esta percepción? Bueno, las obligaciones hay que honrarlas y las obligaciones son internas y externas. Nosotros estamos trabajando para adoptar algunas decisiones para evidenciar que esto efectivamente es así. Le doy un ejemplo. El día de mañana vamos a hacer una declaración pública que se conocerá sobre el compromiso del gobierno, por ejemplo, para el aporte del 40% de las pensiones a la seguridad social que no se han podido atender en el último año por la crisis económica y por el problema de la pandemia. Esa es una manera de demostrar que estamos absolutamente comprometidos con la atención de las obligaciones que tenemos, en este caso con acreedores internos, así como cumplimos con nuestras obligaciones externas. Bien, es un anuncio importante para el Seguro Social. Al margen de los trabajadores, los municipios del país y los consejos provinciales están en rojo, reclaman el cumplimiento de sus asignaciones y la devolución del IVA. ¿Cuál es su plan para cumplir con estos gobiernos seccionales? ¿Podría haber un estallido? Hay un déficit para este año que hemos ya anunciado de 8.9% del PIB. Este déficit no tiene antecedente en la historia del Ecuador. La historia económica no registra
una situación de esa magnitud. Y adicionalmente tenemos una recesión que va a significar una caída de producción de entre el 10 y el 11%. Pero llegaron dineros frescos de a eso quiero llegar, justo a eso quiero llegar. Se pudo lograr el oxígeno que nos dio el acuerdo de la deuda y por otro lado se concretó un acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo un primer desembolso de 2.000 millones hace pocas semanas y esos recursos fueron utilizados en una priorización de atrasos que estaban pendientes de pago y estamos a la espera de que sigan ingresando fondos del Banco Mundial, 500 millones en este mes de noviembre y 2.000 millones en diciembre, el nuevo desembolso del fondo y probablemente recursos adicionales de la China. Todo esto, aparte de la propia gestión del presupuesto, aparte de la recaudación que empieza a mejorar. ¿Con esos fondos se pagará a los municipios? Con todo eso nos iremos poniendo al día gradualmente. No le puedo decir en qué porcentaje lo vamos a hacer en cada fecha, porque eso es imposible anticipar. ¿Será antes de fin de año? ¿Antes de fin de año? Vamos a cumplir con todo lo que sea necesario para tener a fin de año cerrado la brecha y poder preparar un presupuesto asimismo financiado para el próximo año. Para eso estamos y nuestro compromiso es llegar a esos acuerdos. Gracias al ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, por estar con nosotros. Ya regresamos.